Pulso económico que, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35 en la sesión de hoy. 0,53% de avance, el índice general termina en 9.359,8, ahí rozando los 9.400, esto es casi un milagro. Con algunas empresas que avanzan. El auge del índice general se debe en muy buena medida hoy al salto exponencial de Inditex. Inditex hoy sube 5,69, SACIR 2,41 y AG 1,59. Y en el otro lado, en el de las pérdidas, quien atesora mayor cuanto a esas pérdidas en el día de hoy, Acciona Energía 1,81 abajo, Robi 1,70 abajo e Iberdrola 1,33 abajo. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que van a ser la base del debate económico que mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape ningún detalle. Bien, en nuestra mesa de análisis económico hablaremos de las predicciones de la OCDE. La OCDE cree que España crecerá más que Estados Unidos, Alemania o Francia en los próximos años. Ha elevado al 2,1% sus previsiones de crecimiento para este año en España y dice que el año que viene serán de apenas un 1,9%. En segundo lugar, tenemos que hablar y mucho, espero, de Inditex, porque ha registrado un nuevo récord de ventas, ha disparado un 54% el beneficio y eso es, sin duda alguna, lo que hace que en la sesión de bolsa de hoy sea el valor con mayor alza, 5,69 arriba. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, ¿todo ok? Sí, bueno, en marcha. Todo Con ok. las lluvias, todo en marcha. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, lluviosas, que también se agradece, y desde luego algo menos optimista que don Pedro Sánchez sobre la economía española. Que va como una moto, dice él. Sí, pero en última posición en la carrera. Debe ser una moto de poco cubicaje. De poco cubicaje y con algunos lastres. Por ser elegante. Bueno, vamos con el primer y gran asunto del día, las predicciones o previsiones de la OCDE, que dice, pues ya lo han oído antes, que 2,1% de crecimiento para España este año, 1,9% de crecimiento el año que viene. Véanlo. La economía española crecerá este año y el siguiente por encima de la media estimada para la eurozona. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que ha revisado al alza sus pronósticos de expansión del PIB de España para 2023 y 2024. Según las nuevas proyecciones, el Producto Interior Bruto español crecerá este año un 2,1%, significativamente por debajo del 5,5% registrado en 2022, pero 4 décimas por encima de la previsión de la OCDE para España publicada el pasado mes de marzo, mientras que de cara a 2024 la organización ha elevado en 2 décimas su pronóstico y ahora espera que la economía española crezca un 1,9%. Así, la previsión de la OCDE es la misma que la del Gobierno español, que mantuvo en el 2,1% el crecimiento para este año en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas, pero no así la de 2024, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estima un alza del Producto Interior Bruto del 2,4% por encima del 1,9% estimado por la OCDE. En cuanto a la evolución de los precios, la organización confía en que la tasa general de inflación armonizada se modere este año al 3,9%. Por otro lado, las previsiones contemplan que la tasa de paro bajará al 12,8% desde el 12,9% y se reducirá hasta el 12,4% el próximo año, lo que junto con la moderación de la inflación respaldará el consumo de los hogares. Profesor Iranzo, ¿cómo lo ve? Pues una malísima noticia, porque es que esto hay que analizarlo en contexto y hay que recordar permanentemente, porque si no, no podemos integrar ese crecimiento en la media europea, que la economía española se derrumbó el 11,3% en el año 2020, que fue el país que más se hundió con mucha diferencia de toda la OCDE. Por tanto, claro, crecer sobre un hundimiento, si sumergimos un balón, pues rebota. Y rebotó 2 años, 5,5, 5,5. En cualquier caso, es el penúltimo país de la Unión Europea en recuperar el PIB pre-COVID, el del 2019. Diga usted lo ha hecho cuál es ahora, el último. Lo ha hecho República Checa. Y de tal manera, y Eslovenia, ahí estaban, de tal manera que realmente nuestra situación no es nada buena, porque lo está diciendo
lentísimo crecimiento y además encima desaceleración para el año que viene, con una crisis industrial importante. Hoy hemos conocido el dato de producción industrial que ha caído el 4% en términos interanuales, gracias a las medidas fiscales de este gobierno y a pesar del hundimiento de los precios de la energía. Por otro lado, hay que tener en cuenta que somos uno de los últimos países en recuperar el PIB per cápita. Es que lo hemos perdido. Es que Irlanda ha ganado un 30% de PIB per cápita desde el año 2019, nosotros hemos caído el 3%, hemos perdido el 3%. Que es la mayor pérdida de toda Europa. Y hombre, no es para tirar cohetes que la tasa de paro siga siendo la más alta de Europa y mejore una décima y sea más del doble que la media europea y que la inflación se sitúe en el 3,9%. Por tanto, yo creo que la OCDE no está dando una gran noticia, sino analizándolo con seriedad, una mala noticia. Usted bromeaba antes con esa frase de Pedro Sánchez de que la economía va como una moto, pero ahí cabe añadir la de Nadia Calviño, gracias al extraordinario comportamiento del empleo, que lo ve ella y solo ella. Banda. Sí, los datos los datos no son comparables. O sea, estamos haciendo de un dato de un año y de un crecimiento algo de referencia cuando efectivamente nuestra economía lleva lastrándose desde la entrada de este gobierno. O sea, antes del COVID ya empezamos a tener datos que iban muy mal y la recuperación pues tiene que venir un poco mejor. Pero claramente el efecto y la tendencia de nuestra economía tiene que recuperar mucho para ponerse en los niveles del resto de Europa. Y hablando del paro, pues somos el tercer país del mundo también en nivel de paro y el segundo en nivel de paro juvenil. Es que ese es el dato que nos debía de preocupar y tomar medidas para intentar evitar eso, que desde luego nadie cuenta. Y reducir eso en una décima, pues parece... pues no un esfuerzo, parece ridículo encima resaltarlo. Pero es que además la revisión al alza de la OCDE y previamente el Fondo Monetario Internacional está basado en una cifra que yo pongo en cuestión y ya lo he dicho aquí, que la economía española creció el 0,5% en el primer trimestre en términos intertrimestrales y el 3,8% en términos interanuales, con un hundimiento del consumo del 1,3%. ¿Y en qué se basó ese crecimiento tan alto? Supuestamente en inversión solo de fondos procedentes de la Unión Europea, que no se sabe muy bien dónde están, y en las exportaciones debido al turismo. Por tanto, yo me atrevería a decir que va a ocurrir algo similar a lo que sucedió ya el año pasado, que se acuerdan que dio un crecimiento el primer trimestre del 1,1 y lo revisó al 0,1. Bueno, pues yo me temo que va a ocurrir algo parecido. A la misma canción. Bueno, hemos empezado por estas previsiones de lo que va a ser el cuadro macroeconómico para adentrarnos en el comportamiento de la sesión del IBEX hoy, porque aquí hay una tremenda disfunción. Los mercados dicen lo que dicen y la economía, más o menos real, apunta en otra dirección. Y estamos cerca ya, hoy los datos del IBEX dicen que el índice general está en 9.359 y uno se pregunta si eso no es un espejismo, porque los bancos van bien y porque, bueno, en fin, por esas cosas que los mercados descuentan y ellos sabrán por qué. Banda. ¿Cómo ves? Bueno, sí, yo creo que los mercados siguen muy centrados en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Europa no es ni siquiera referencia y están moviéndose, pues, preocupados por la inflación, preocupados por el crecimiento y sobre todo hay una cosa, en Estados Unidos el consumo está disparado y realmente la economía crece gracias a las compañías, ¿no? Las compañías siguen presentando datos espectaculares. El dato de empleo también, los últimos que hemos visto, son datos espectaculares y tienes una economía que está tirando y a pesar de eso siguen hablando de posible recesión para final de año o principios de 2024 sin haber tomado medidas reales porque el mercado empieza a preocuparse de que si van a bajar tipos y eso no lo vamos a ver probablemente ni en este año ni en el año que viene. Y ante esa situación, a ver cómo Europa reacciona ante esa situación contraria a la de Estados Unidos, con Alemania hundida, con los países periféricos que no levantan cabeza y con el resto de Europa sin presentar realmente medidas en conjunto para salir de la situación que tenemos. Le agradezco porque me ha puesto en suerte Alemania y resulta que la producción industrial en Alemania no levanta cabeza. Efectivamente, ha crecido el 0,3% en el mes de abril, pero después de haberse hundido un 2,1% en el mes anterior y también en los meses previos de enero y febrero. De tal manera que el problema fundamental es que Europa
está lastrada en competitividad, porque nos estamos pegando tiros permanentes en los pies como consecuencia, en primer lugar, de las medidas medioambientales, de los altos costes medioambientales, que es lo que explica ese déficit estructural y lo que explica esa inflación estructural que afecta fundamentalmente a la inflación subyacente, a la que se refería ya la señora Lagarde el otro día, que decía es que no hay forma de bajarla. Claro, es que mientras no se lleve a cabo reformas estructurales en ese sentido, no se puede bajar. Y luego, hombre, es que se han demonizado algunos sectores productivos enormemente eficientes, sobre todo el del automóvil. Pero ¿cómo es posible que una mente sensata o muchas mentes que supuestamente son sensatas puedan poner fecha de caducidad a todo un modelo de mecanización que lleva más de 100 años y que ha mejorado enormemente en su eficiencia y además no hay una alternativa clara? ¿Pero a quién se le ocurre? Pues evidentemente, eso ¿a quién lastra? A Alemania, que es el primer productor europeo de automóviles. ¿A quién lastra? A la producción industrial española, que es el segundo país europeo. Sí. Es una barbaridad lo que estamos viendo, la irresponsabilidad, y lo digo con muchísimo dolor porque yo soy un gran defensor de la industria, etcétera, la irresponsabilidad de la política económica, de los políticos en general, en los países europeos o en muchos países europeos, es gravísimo y eso está penalizando enormemente la actividad económica. El agendismo verde, por cierto, que la señora Teresa Rivera, que es la apóstol del agendismo verde, va a ir de número 2 de las listas de Pedro Sánchez. Bueno, luego lo comentaremos en la redacción abierta. Vamos con las letras. Las letras cada vez valen más. Las letras se han vuelto casi de oro. Y eso pues hace que muchos presagien pues, un peso específico de la inversión en deuda y en letras a partir de ahora importantísimo. Manda. Bueno, los bancos españoles no están acostumbrados a este tipo en lo que paga el Tesoro, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que ha habido un cierto movimiento. Hay que tener en cuenta que tenemos más de 1,2 trillón en depósitos, tenemos casi 400.000 millones de euros en fondos, y todo eso viene de la mano de que no se ha pagado nada en depósitos y que con la letra pues la gente empieza a ver que hay una oportunidad de cobrar. Los bancos no están poniendo no pagan los depósitos y ellos están cobrando, y además no reciben, no son capaces de dirigir esos clientes que están en depósitos a activos con rentabilidad, que no tiene por qué ser la letra. A lo mejor tienen una serie de activos para invertir, como son fondos que están replicando a la letra, que tienen unos costes de gestión, pero que son un producto en el que en el resto de los países europeos están invertidos los inversores con una situación normal. Aquí, sin embargo, pues tenemos diciendo que además el Tesoro cada vez incrementa su volumen de emisión y, sin embargo, eso va dirigido a la inversión institucional final y probablemente que no sea ni siquiera españoles, ¿no? Serán fondos internacionales comprando letras para darle una alegría al gobierno español y poco más. Yo creo que el Banco Central Europeo va a subir algo más los tipos de interés, el 0,25% seguro, pero ya veremos. En cualquier caso, se situaría en el 4%. Eso es lo que le cuesta a la banca acceder al Banco Central Europeo para financiarse, frente a al cero, es decir, a no tener coste hace año y medio. De tal manera que eso que significa que antes o después va a tener que aumentar la remuneración del pasivo, obviamente, porque ahora no le sobra pasivo ni muchísimo menos, y además se está produciendo una desviación, como muy bien ha dicho don Antonio, de ese pasivo, de esos depósitos básicamente, a otro tipo de inversiones que ya son rentables. Es que hay que recordar que estas letras tenían una rentabilidad, tenían unos tipos de interés negativos hace también año y medio, y ahora el dato de hoy, 6 meses, era 3,39, de tal manera que evidentemente aquí también se va a plantear otro asunto muy importante en los próximos meses, incluso casi semanas, que es el coste de la gestión de estos activos, de la compra de estos activos, etcétera, porque los altos costes, las altas comisiones explican esas colas también, que se están viviendo inauditas en el Banco de España. Solo se había visto en una ocasión, cuando hubo que ir a cambiar fuera ya de plazo pesetas por euros, billetes de pesetas por euro, y jamás se habían vuelto a repetir esas cosas. Bueno, tenemos que hablar de Inditex, el gran protagonista de la sesión de bolsa de hoy. Ha subido 5,69 después de anunciar nuevo récord de ventas, después de anunciar que sus beneficios se disparan un 54%.
Inditex ha registrado un beneficio neto de 1.168 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2023-2024, entre el 1 de febrero y el 30 de abril, lo que supone un incremento del 54% respecto a un año antes, gracias a un fuerte desempeño operativo, según ha informado este miércoles el grupo. Las ventas, por su parte, crecieron un 13% con respecto al primer trimestre de 2022 y alcanzaron los 7.611 millones de euros. Tanto en tienda como online, las ventas a tipo de cambio constante se han incrementado un 15%. El grupo, fundado por Amancio Ortega, ha destacado que las ventas han sido positivas en todas las áreas geográficas y en todos los formatos. El margen bruto creció un 14% hasta los 4.603 millones de euros y se situó en el 60,5%. En el primer trimestre de 2022, Inditex provisionó los gastos estimados para el ejercicio en la Federación Rusia y Ucrania por 216 millones de euros en la línea de otros resultados. Don Antonio Banda. Sí, yo creo que Inditex no es que haya sorprendido al mercado. La verdad que está sorprendiendo el precio de la acción porque al final venía de un recorrido en el que con los cambios en la gestión el año pasado pues había sufrido bastante porque no acababa de creerse el mercado que esto fuese a cambiar tanto y que habría problemas. Yo creo que la compañía es una compañía a largo plazo, con las ideas claras, con la ejecución de las ideas también a través de todos sus sistemas bastante establecidas y con los mercados muy claros, ¿no? Con las inversiones que han hecho en todo el tema online, con los ingresos muy centrados en buscar su tipo de cliente, ¿no? Han tenido que hacer las dotaciones en Ucrania y en Rusia consecuencia de los cierres, pero eso es algo que han hecho todas las compañías que tenían negocios internacionales. Por lo tanto, yo creo que el mercado ha vuelto a revisarlo, ha visto los resultados estos del primer trimestre y yo creo que le ha recuperado parte del cariño que ha tenido durante muchos años, ¿no? Hombre, ha sido una estrella durante muchísimo tiempo, sin lugar a duda. Y en este caso existían grandes dudas respecto a qué impacto iba a tener sobre el valor de la compañía esa sucesión, quizá para muchos anticipada, de Pablo Isla por la hija del fundador de la compañía, por la señora Ortega. Pero efectivamente había una serie de dotaciones que yo creo que también se han realizado una serie de atípicos, que no ha habido, y por tanto ha habido ingresos atípicos, pero en cualquier caso se dio cuenta que el propio negocio de Internet estaba fagocitando precisamente la venta en tiendas. ¿Y qué hizo? Dos cosas. Empezar a limitar las tiendas físicas y, en segundo lugar, y yo creo que ese es el gran acierto, empezar a cobrar por las devoluciones de Internet. Porque los clientes compraban varias prendas, probaban, se las quedaban las que les interesaba y el resto las devolvían a coste cero. Ahora han empezado a cobrarlas porque tiene eso además un coste. Y eso ha podido ser también un factor de ingreso significativo. Y luego probablemente también ha habido ahí algún juego de tipo de cambio. En cualquier caso, evidentemente ha sido un crecimiento espectacular del beneficio. Que estamos hablando de un trimestre, claro, con unas ventas, para que veamos lo que es Inditex, unas ventas de 7.611 millones que han crecido el 13%, pero es que los beneficios es el 56%, probablemente por esos atípicos, pero efectivamente es un valor sólido y vuelve a sus niveles bastante lógicos. Bueno, vamos a alguno que no lo sea tanto. Por ejemplo, es el caso de Farmamar, que vuelve a las caídas y ha pinchado en el rally de los últimos días. Banda. Sí, Farmamar es una compañía que, como tiene muy centrado su producto y ha buscado la forma de que les aprueben en Estados Unidos, no saben al final si dirigirse contra el cáncer, tiene una cierta falta de focus en su actividad, ¿no? Entonces, pues el mercado lo ha valorado mal, no ha sabido ponerse en su sitio y yo creo que es una de las típicas compañías que está dentro de una posible operación corporativa siempre, ¿no? O sea que tampoco podamos dudar que eso no vaya a suceder en los próximos meses. Hombre, la idea inicial es buscar soluciones farmacológicas en el mar, que es bastante original y hay grandes posibilidades. Dicho lo cual, ha ido de grandes éxitos, potenciales grandes éxitos, a grandes fracasos a lo largo de su historia, incluso cuando tenía otra denominación. Y eso es lo que está ocurriendo, que ofrece grandes posibilidades, abre grandes expectativas y la realidad reguladora que gustan y que abre muchas esperanzas además enfermos y que al final los reguladores de turno
norteamericanos y europeos, pues no le terminan de dar la bendición, por tanto no puede salir al mercado. Y esa es la constante de esta empresa desde hace muchos años. Y por tanto yo creo que los mercados ya la van conociendo y se creen menos las expectativas y están buscando más y esperando realidades. Bueno, el magnate mexicano Carlos Slim, gran amigo de Felipe González, lanzará con FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, una ofensiva para tomar el control de una de las legendarias inmobiliarias que quedan en este país, Metrovacesa. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues que efectivamente ve que tiene grandes posibilidades, a pesar de la ley de la vivienda. Ya las inmobiliarias están descontando que la ley de la vivienda se va a modificar. De la que Feijóo no dice apenas nada. No dice esta boca es mía, pero evidentemente yo espero que defienda el derecho de propiedad, que defienda la oferta de viviendas de alquiler, etcétera. Todo lo contrario a lo que... Bueno, se supone, como Farmamar en muchas ocasiones, como el valor en la mili. Pero dicho lo cual... Esa es la apuesta que están haciendo. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado a lo largo de estas 2 últimas semanas de algunas inmobiliarias? Y en este caso, pues exactamente lo mismo, y promotora. De tal manera que el señor Slim lo que quiere es pasar de esa proporción que tiene en este momento, el 20,24% del capital, al 50%. En cualquier caso, no es una empresa muy cara, porque lanzar una OPA por el 100% tiene un coste hoy, al tipo de cotización de hoy, de 867 millones de euros. Recuerdo ya alguna OPA de Metrovacesa antigua que se pagaban a 100 euros. No, digo hoy, efectivamente. No es que Metrovacesa también tiene su larguísima historia. Sí. Bueno. Sí, se ha quitado muchas mochilas en todos estos años. Al final no es la compañía que era antes, no es la compañía constructora, no es la compañía inmobiliaria, y es algo que quizás Slim puede situar en su family office, ¿no? En su negocio familiar, que es lo que está buscando, ver un poco de desarrollo y distribución y diversificación de sus negocios en España, ¿no? Entonces, pues bueno, él tiene claro la oportunidad y el coste es muy bajo. Y va por ella. Hablemos de Telefónica. ¿Por qué? Pues bueno, hay una paradoja ahí. Resulta que los títulos caen un 8% desde los máximos anuales de finales de abril, a lo que está el título sufriendo en el día de hoy, 4,1 más o menos euros. A pesar de ello, es verdad que Telefónica ha subido en lo que llevamos de año un 14%. Bueno, es una compañía que sufre a todas horas, ¿no? O sea, los gestores habían propuesto que el valor subiese por encima de 4, lo ha conseguido. Ha estado con esta revalorización este año, pero hay que ver lo que ha perdido en los últimos años, ¿no? O sea, está muy lejos, muy lejos del valor que implica que los propios gestores tienen capacidades de cobrar más por su trabajo, ¿no? Entonces, creo que la compañía sigue buscando más noticias para el mercado que centrarse en una buena reestructuración, y puestos en valoración y en precio es otra compañía que está baratísima, ¿no? En términos de precio comparativo con otras compañías de telecomunicaciones del resto del mundo, y también puesto en comparativo con el precio que tenía hace pocos años, donde era una referencia. Qué lejos quedan las Matildes, efectivamente, como valor refugio de inversión de las familias conservadoras españolas. Hay que tener en cuenta que el paquete accionarial, aunque la familia española básicamente ahorraba y por tanto colocaba en vivienda, también lo hacía... Cosa que era tampoco. Efectivamente, pero en Banesto, en Hidroeléctrica Española y precisamente en la compañía que nos ocupa, Telefónica, las Matildes famosas. De tal manera que efectivamente... ¿Con qué jugaba Telefónica en ese momento? Con el monopolio, obviamente, y por tanto tenía un atractivo. En el momento que rompió el monopolio, inició una política, en algunos casos, algo de excesiva diversificación y poco rigor en inversiones, etcétera, que le llevó a un altísimo nivel de endeudamiento, y desde entonces ha hecho esfuerzos para reducir ese endeudamiento, pero ya ha ido un poco lastrada, de tal manera que va a ser una empresa estratégica, evidentemente, para España. Eso explica esa subida al 14% en lo que llevamos de año, pero luego la volatilidad sigue siendo muy intensa. Bueno, y en lo que no creo que tengamos duda es que Amadeus está iniciando un vuelo en bolsa aupada por los valores turísticos que van en alza. Los máximos de Amadeus están en lo que tenía en febrero del año 20. Eso es, yo creo que la recuperación del turismo, la recuperación de los vuelos, la capacidad del uso de Internet para las reservas y la fortaleza que tiene Amadeus en todo ese entorno indica que es una compañía, bueno, va a seguirla, y sobre todo a una compañía que va a tener actividad y revisión de resultados muy rápidamente. Sí, efectivamente. Yo creo que hay que estar ojo a visor,
porque el sector estrella, sin lugar a duda en este momento de la economía española, ese que va a arrastrar, no mucho, pero va a impulsar la economía española, es el turismo, y el turismo extranjero, y de tal manera que este fundamentalmente viene por vía aérea, de tal manera que efectivamente turistas y muchos por vía aérea, pues éxito de Amadeus, tiene posibilidades. Que ha espabilado mucho, que tiene sistemas nuevos, que ofrece eficientes, al mercado de la aviación civil pues nuevos sistemas de reservas y de ejecutoria de sus prácticas y que bueno, pues ahí está. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia y por sus opiniones y a ustedes por su interés desde sus hogares. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta con todo lo que nos trae la política.